Esto es Territorio Stranger. La evolución de la tecnología y su impacto en nuestra sociedad y modo de vida ha llegado a cotas que hubieran sido impensables hace tan solo 3 décadas. Y de todas las variantes, de todos los cambios disruptivos que los ha habido y son muchos, tanto en materia de infraestructuras, locomoción, a nivel militar, aeroespacial, de salud, hoy venimos a hablar de un evento que ha supuesto un antes y un después, que afecta a nuestro día a día y que pudo terminar en una auténtica tragedia. Como decía, el tema de hoy es peliagudo, pero curiosamente, salvo algún que otro documental y gente muy del mundillo, esto ha pasado de largo para la opinión pública general y para el común de los mortales. Hoy, en tiempos de la COVID, venimos a hablar de algo de mucha actualidad, de los virus. Me refiero a los virus informáticos. Y con ellos vamos a hablar también de vulnerabilidades como antesala para poner el foco en un caso muy concreto, que es el de Stuxnet, el primer ciberarma de la historia. Hablar de este tema supone debatir un aspecto que puede pasarse por alto, pero que encierra una de las claves de esta historia: la conectividad permanente y el IoT, o como se conoce, el Internet of Things o Internet de las Cosas, que para los no tecnólogos lo que significa básicamente es que todo desarrollo tecnológico tiene entre sus especificaciones poder conectarse a Internet. Conéctalo y luego ya veremos para qué lo usamos. Esta corriente tecnológica lleva a que cada vez sea menos raro ver una televisión, un coche, un consolador, y digo bien, un consolador que he encontrado buscando por internet, rebautizados como Smart y que no solo proporcionen, sino que necesiten conectividad a internet para ofrecer ciertas funcionalidades. Gracias a esto, un submundo que se consideraba muy friki hasta ese momento ha encontrado una puerta abierta hacia nuestro mundo, que es el mundo físico. Y aquí, amigos y amigas, me refiero a los hackers. La premisa desde hace tiempo ha dejado de ser sí, si alguien llega a acceder, para convertirse en un simple ¿cuándo? Porque lo que queda claro es que va a suceder. Vas a ser hackeado. Guarda esta idea en tu cabeza durante unos segundos mientras nos centramos en otra cosa con un nombre mucho más impactante. Un ciberarma o arma cibernética es un malware desarrollado con objetivos militares, paramilitares o de inteligencia. Pero que la nomenclatura no nos pierda, porque no es tan difícil y en mi opinión no sirve más que de excusa para alejar a la opinión pública de estos temas. Un malware no es nada más que un programa, un software, código diseñado con fines maliciosos. Ese fin malicioso puede ser desde borrar tus ficheros, abrir tu bandeja de CD o usar tu imaginación. Cuando en 1983 Matthew Broderick jugaba juegos de guerra con un cerebro digital para evitar la Tercera Guerra Mundial, es una película que recomiendo a todo el mundo, de hecho, en ese momento Hollywood no era consciente de lo premonitorio de aquella película. Ni siquiera miembros de la CIA, que según se cuenta, se llevaron las manos a la cabeza después de verla, preguntándose si aquello era posible. Las ciberarmas pueden robar tecnología, condicionar la política de un país, acceder a tus datos privados y acabar sabiendo cosas de ti que no deberían. Esto, que no podemos decir que esté bien, entra dentro de lo aceptable. ¿Dónde está el problema? En que si esos sistemas no son correctamente aislados, lo que en el mundo técnico se denomina un air gap, los conceptos ciber y arma convergen en este punto. Seguridad online y seguridad física. Dos mundos que nacen y se conceptualizan completamente separados, convergen y aquí es donde está el problema. Que la información bancaria o el mundo web y nuestros datos virtuales no están seguros y que son susceptibles de ser hackeados, eso es una realidad que nadie debate. Pero lo que nadie se había llegado a plantear hasta 2010, o desde luego muy poca gente, y la gran mayoría de los que lo habían hecho entran dentro del ámbito de la ficción, era si seguridad virtual y seguridad física significaban la misma cosa. Pero ¿cómo de lejos estamos de ese concepto de ciberarma y hacker que aprieta el gatillo desde un lugar remoto?
geopolítica, políticas públicas, seguridad de temas como salud, infraestructuras públicas y privadas, y aquí me refiero a nuestras propias casas, locomoción, entretenimiento, satélites e iniciativa aeroespacial. Cuando mezclamos todos estos conceptos, resulta inevitable sorprenderse por las implicaciones y por la dimensión de la red de redes y su influencia en nuestras vidas. Porque la realidad es que no sabemos lo que supone Internet, ni lo que significa, ni hasta dónde se extiende. Si no sabemos qué sistema operativo usamos, qué navegador, olvídate ya de hablar de versiones. Y si un eslabón falla en esta cadena que hace que tantas cosas funcionen, no somos capaces de determinar las implicaciones que eso tiene en el resto. Es imposible siquiera comenzar a definir y a esbozar un diagrama de interdependencias, menos aún si se considera lo dinámico del medio que está en constante cambio. Pero volvamos otra vez a dar un salto hacia atrás para seguir presentando el caso. Cuando la primera generación de hackers en los 80, un selecto grupo de frikis, desarrollaban el primer malware, como ya hemos dicho, el primer software que se concibe como una intención maliciosa, el objetivo era el puro divertimento y el reto. Esos malwares eran inofensivos, diseñados para ser vistos y bromear con el usuario. Además quedaban sin efecto tras un reinicio. Estamos hablando del momento del proto-internet, ARPANET, producto del DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de la Defensa de Estados Unidos. Internet estaba en ese momento gestándose en el horno. 25 años después de eso, el paradigma es radicalmente distinto. Estamos en 2003, 2004, 2005, y aquello que era el hacking y que había comenzado como una diversión, como un reto, empieza a dar mucho dinero y a ser considerado un negocio y ya no un juego. Hablamos de los spammers, esos bots primigenios que se dedicaban a mandar spam a diestro y siniestro, porque si recuerdas el comienzo de Internet y tienes más de 30 años, hubo un mundo donde tu email no estaba lleno de mierda. Mira ahora tu bandeja de correo no deseado, de eso te estoy hablando. Con ese spam, muchos hackers descubrieron que el hobby daba dinero. Y mucho. Así, la figura del aficionado se va transformando poco a poco en lo que se denomina ahora hacktivista, que puede trabajar por su cuenta, en bandas o para el mismísimo gobierno. Y de ahí pasamos ya a gobiernos atacando a gobiernos, pero no nos adelantemos. En 2010, Stuxnet rompe la baraja. El primer arma de código, un virus que se descubre en centrales de todos los tipos, incluyendo por supuesto las nucleares, control de tráfico, fábricas, disperso además por todo el mundo. 20 veces más complejo que cualquier virus anterior y capaz de apagar oleoductos, manipular elementos clave de la infraestructura, todo sin dejar rastro e indicando a los operadores que todo está en orden. Si hoy en día todos los gobiernos del mundo incluyen ciberdefensa como uno de los pilares fundamentales, se debe en mayor o menor medida a Stuxnet. A día de hoy, y a pesar de la repercusión mediática y del alto grado de exposición, el tema sigue siendo clasificado de manera oficial por el gobierno, por lo que no existen declaraciones al respecto por parte del personal de inteligencia, fundamentalmente estadounidense. Ni siquiera cuando Stuxnet se encontraba infectando ordenadores por todo el mundo y era algo evidente y abierto dentro de la comunidad, nadie estaba puesto no ya a admitir su autoría, sino directamente a admitir que aquel gusano estaba fuera de control. Pero vamos al origen. Stuxnet fue detectado en Bielorrusia en junio de 2010 por Sergei Ulasen, un experto en software antivirus, cuando fue consultado por sus clientes, que eran unos técnicos de Irán que habían entrado en pánico después de una serie de apagones inexplicables en los equipos de una central nuclear. Como es práctica habitual y ante algo que claramente lo superaba, el código fue compartido con las empresas que se dedican a la protección antivirus y el SOC se generalizó. El análisis preliminar realizado por ingenieros de Symantec, que para los que no suene es una de las compañías desarrolladoras de software antivirus más famosas del mundo, una vez descubierto y catalogado como amenaza, muestra detalles nunca vistos hasta ese momento. Y es que hablamos de un virus que ataca equipos Windows y que tiene 20 veces el tamaño promedio de este tipo de malwares. Medio megabyte más o menos. Sin prácticamente errores en su programación, lo que es absolutamente sospechoso.
Es un software bastante extenso, con muchísimas piezas, donde cada pieza está perfectamente diseñada para hacer una labor muy concreta y que además la hace perfectamente. Para rizar el rizo, está escrito en distintos lenguajes de programación, otra rareza, tiene versiones, lo cual es alucinante, y cuenta con un sistema de actualización P2P, aunque el servidor remoto de control haya sido desactivado. Vamos, que se actualiza por su cuenta. Stuxnet no es Skynet, pero casi. Este análisis preliminar indicaba además que Stuxnet tiene 4 vulnerabilidades 0 day, cuando en aquellas fechas lo máximo que se podía ver era una docena al año. Hay que pensar que estamos en un momento en el que estas empresas, que monitorizan la red constantemente, se topan con un par de docenas de ataques únicos al mes. Hoy en día el número de ataques registrados por las compañías de antivirus es de millones. Al mes. ¿Y qué son las 0 days o vulnerabilidades de día cero? Las piezas de código más cotizadas. Y esto es muy fácil de entender. Un 0 day es una vulnerabilidad que aún no ha sido detectada. Imagina un fallo en Windows que te da acceso a un equipo de manera remota y que nadie conoce. Esto significa que hasta que se detecte, el software es capaz de explotarla y que puede tener acceso a los equipos de manera completamente invisible. Con el 0 day no hace falta ejecutar nada, descargar nada, clicar nada. Es un fallo y por él se accede y encima no está detectado. Y como además el exploit sale o mercado de vulnerabilidades es completamente legal, o bueno, igual mejor dicho es alegal, estamos en un limbo muy extraño ya que miles de programadores en el mundo trabajan buscando estos errores para venderlos al mejor postor, ya sea una empresa de seguridad, un cliente privado o el mismísimo gobierno. Lo ilegal es lo que haces con ello, no detectarlo y hacer negocio con él. El tiempo en el que se programaba por diversión, se detectaba un exploit y se exponía públicamente era una forma de hacer currículum y un nombre dentro de la comunidad. Ese tiempo ha pasado. Hoy es toma el dinero y corre. Porque con Stuxnet hablamos de una pieza de código que incluía vulnerabilidades que se podían haber vendido perfectamente por más de $500,000, lo que descartaba desde el principio que fuera una banda criminal normal. Aquello olía a algo más grande. Y es que aparte del análisis de código, lo que se busca también es entender quién puede estar detrás, porque eso ayuda a entender la amenaza y cómo protegerse de ella. Y como siempre, 3 opciones. Cibercriminales tradicionales, que lo que buscan es beneficio, activistas o hacktivistas que buscan diversión o un mensaje político, aquí tenemos todos en la cabeza Anonymous, o las naciones-estado, que lo que buscan es inteligencia de alto nivel o sabotaje. En este caso, el nivel de sofisticación indicaba nación-estado desde el comienzo, pero eso era todo. Los analistas al principio no pueden dar mucho más y lo que les toca es ponerse a estudiar. Así que sentadas las bases técnicas, vamos a repasar el momento en el que se descubre Stuxnet y su contexto socioeconómico, estratégico, político y, se me olvidará algún enfoque porque resulta esencial para entenderlo, ya que os avanzo a día de hoy, no hay autoría reconocida de manera oficial y muchas son aún las sombras que quedan y que pueden quedar para siempre sin descubrirse. Voy a intentar dejaros claro en los siguientes minutos la diferencia entre lo que son datos y hechos demostrados y la especulación, que por muy próxima que pueda estar a la verdad, no deja de ser conjetura porque no está probada. Ya hemos explicado los resultados del primer análisis de código y sus conclusiones, someras pero bastante representativas. Algo muy importante que también era evidente desde el principio era que para poder conseguir permisos de Windows, el software incluía 2 certificados digitales reales de 2 empresas en Taiwán que físicamente se encontraban una enfrente de la otra. Un certificado digital es una especie de pasaporte digital. Es algo que una unidad expendedora de certificados, alguien confiable, proporciona a los desarrolladores para que incluyan en sus programas y que se valida antes de cada instalación. Sin un certificado garantizado por alguien reputado, tu ordenador no va a permitir que nada se instale. Eso es básicamente un certificado. Al final, un trozo de código, pero es imposible de falsificar y por eso que para incluirlo Stuxnet hubiera tenido que robarlo. Para hacerse una idea, estos certificados se guardan como si fueran joyas en una caja fuerte de un banco, donde muy poca gente tiene acceso. ¿Cómo se robaron? ¿Quién lo robó? De momento, pregunta sin respuesta.
El progreso del análisis de código llevó a la empresa Siemens, que fue el comienzo del entendimiento del payload. Nueva palabra, payload, pues nueva explicación. El payload es la parte del código de un virus que incluye el verdadero objetivo malicioso. Tú puedes tener virus programado y tienes pues la parte que accede a tu ordenador, que va resolviendo todos los problemas que se le van poniendo, y el payload es, una vez ya he entrado en el ordenador, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que busca? Eso es el payload. A medida que se desgranaba, se iba entendiendo que el objetivo de Stuxnet era un tipo de hardware muy específico, al que se accede a través del sistema SCADA, que es el software de control de supervisión y adquisición de datos de PLCs, que a su vez manejan aparatos de control industrial. Son PLCs controlados por el software Siemens Simatic WinCC SCADA. Esto lo que significa es que es muy dirigido, pero no nos perdamos de nuevo la nomenclatura. Un PLC, que por sus siglas es controlador lógico programable, es una especie de ordenador. Es el equipo que se usa para control de sistemas automatizados en entornos industriales, para controlar oleoductos, tuberías, centrales nucleares, eléctricas, fábricas. Estamos hablando generalmente de infraestructura crítica. El entorno con el que se manipula, que puede ser considerado casi un protocolo, se llama SCADA. Y aquí es donde todo lo explicado confluye. El gusano Stuxnet había sido diseñado para atacar una parte de nuestro mundo físico, con repercusiones físicas, con un peligro que vamos a entender en unos minutos. Porque Stuxnet no buscaba manipular cualquier controlador, sino que tenía una serie de checks o validaciones en el código en busca de cosas muy concretas. ¿Qué cosas? Según Symantec, Stuxnet ataca las centrifugadoras que se utilizan para enriquecer uranio. La central donde fue detectado Stuxnet, que es la central de Natanz en Irán, utilizaba el diseño de centrifugadora IR-1, que originalmente fue desarrollado en Europa en los años 60 y que fue robado por Abdul Qadir Khan, padre del programa nuclear pakistaní y de su bomba atómica, y que merecería desde luego un episodio aparte. Creo que han hecho hace poco un documental sobre él. Este lo entregó a Irán en los años 80. A pesar de contar ya con la tecnología que requerían para poder hacer desarrollo nuclear, los ingenieros iraníes no fueron capaces de dominar la complejidad del sistema y hacer que funcionara a pleno rendimiento. Lo que sí consiguieron fue producir esas centrifugadoras a escala industrial, de tal forma que podían sustituirlas más rápido de lo que se rompían. Y es que otro de los problemas de esas centrifugadoras que fabricaba Irán es que, aparte de ser casi una labor de orfebrería, no eran muy robustas. Se rompían con tanta facilidad que idearon un sistema para aislarlas de manera que los ingenieros pudieran irlas cambiando sin perder mucho tiempo. El inconveniente era que para hacer el cambio, el reemplazo, había que parar las centrifugadoras de la siguiente etapa a la que hubiese fallado. Como se puede ir entendiendo, un proceso con muchas fallas, muy lento, proclive a errores. Al parar las centrifugadoras, la presión del sistema subía y los rotores sufrían más daño. Si la presión superaba un límite máximo, podrían llegar a explotar dentro de la instalación. Hubo que diseñar unas válvulas que liberasen la presión si se subía por encima de un cierto límite. Estas válvulas son el primer punto débil del diseño de la central de Natanz, la central que, como os he dicho, fue el objetivo de Stuxnet. El otro punto débil, los rotores de las centrifugadoras, que para llegar a la velocidad normal de operación pasaban por varias velocidades críticas o armónicos. A estas velocidades se producía un fenómeno de resonancia que hacía vibrar a los rotores poniéndolos a una presión crítica. Piensa en una lavadora cuando centrifuga y multiplícalo por 10, o igual me quedo corto, por 50. Estas velocidades son el segundo punto débil de la central. El diseño de Stuxnet deja claro en todo momento que la premisa era que no fuera descubierto y poder permanecer oculto durante muchísimo tiempo. El enriquecimiento de uranio necesita que el material gire durante largos periodos para extraer los isótopos más pesados. Stuxnet hacía justo eso. Permanecía oculto y latente como un leopardo observando a las gacelas detrás de un arbusto. Esperaba durante 30 días, que es lo que más o menos tardaba en llenarse las centrifugadoras con uranio. Entonces, con la centrifugadora llena, porque no se buscaba dar el golpe con las centrifugadoras a media capacidad o a baja capacidad, en ese momento, cuando ya estaba llena, atacaba. Cuando se había hecho el destrozo, mostraba unos logs, unos registros modificados para no dar pruebas de la acción y que el error fuera aún más indetectable.
Más allá, si algún ingeniero que veía que todo era correcto en su pantalla empezaba a oír las centrifugadoras a sonidos que decían, ostras, esto no puede ser, esto se va a romper, y si intentaban hacer un parado de seguridad, no podían porque Stuxnet intervenía paralizando esa petición y dejando que el material, en este caso la centrifugadora, se rompiese. ¿Quién se ha tomado la molestia para atacar una pieza tan específica? Desde un enfoque de analizador de código sin más, faltan muchísimos detalles para entender el problema y poder, si no encontrar la solución, por lo menos explicarlo. El gusano se extendió por PCs Windows alrededor de todo el mundo. Pero por encima de todos los países, algo quedaba claro: Irán había sido el primero en detectar la amenaza. Y eso llevaba a un análisis geopolítico y a salir de los bits. Repetimos, estamos en 2010 y es un momento turbulento en el que, además de que se están produciendo muchas explosiones en tuberías de gas, explosiones que son inexplicables, pasan cosas más graves. El 29 de noviembre de 2010 en Teherán, 2 científicos son asesinados en lo que parece un atentado terrorista con tintes de sabotaje estratégico, en los que el gobierno de Irán acusó inmediatamente a Israel y a Estados Unidos. Mahmoud Ahmadinejad, presidente de la República Islámica de Irán, forzó al gobierno norteamericano a tener que realizar un comunicado público, en boca de la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton, denegando cualquier participación de Estados Unidos. I want to categorically deny any United States involvement in any kind of act of violence inside Iran. We believe that there has to be an understanding between Iran, its neighbors, and the international community that finds a way forward for it to end its provocative behavior, end its search for nuclear weapons, and rejoin the international community and be a productive member of it. En un momento de reivindicación de orgullo, en el que Estados Unidos no podía además hacer operaciones contra Irán después de todo el desgaste que había sufrido en Irak, un Ahmadinejad en formato propagandístico al más puro estilo Kim Jong-un aparece en un vídeo promoviendo el desarrollo nuclear. Lo peculiar de este vídeo es que en un momento en el que se encuentran junto a las centrifugadoras de las que hemos estado hablando, es posible entender el sistema usado para su gestión. Todo esto a partir de los LEDs que hay en la parte de atrás de una pantalla SCADA que un ingeniero está manipulando. Uno de los ingenieros que precisamente fueron asesinados. Cuando se comprende que el verdadero objetivo de Stuxnet era el sabotaje de la central, donde se está desarrollando armamento nuclear de manera clandestina, la expresión acto de guerra es la acertada. Se trata de la primera nación creando un ciberarma con fines de ataque, offensive, como se dice en el mundillo. ¿Pero qué nación? Hay que hacer un ejercicio más profundo de análisis político para valorar lo que está pasando. Y ese viaje en el tiempo nos lleva a 1950, momento en el que Irán comienza con su deseo de desarrollar un programa nuclear con fines sociales de las manos del Shah. Apoyado por Nixon, comienza un plan que se paraliza con la revolución de 1979, momento en el que Estados Unidos pierde su palanca en el país. En un ambiente tenso y convulso, a mediados de los 90, Irán decide armarse nuclearmente. Pero la falta de apoyos, y con todo el mundo, especialmente Israel y Estados Unidos, en contra, el deseo se queda en eso. Va a tener que esperar a 2006, momento en el que Irán ya siente que los Estados Unidos ya no suponen una seria amenaza de invasión, después del desgaste de los conflictos de la zona, para recuperar el programa nuclear que se había visto limitado por miedo a los americanos. A partir de ese instante comienza un desarrollo clandestino en Natanz del que se debía haber informado a los organismos internacionales y que la OIEA, Organismo Internacional de Energía Atómica, a través de sus inspectores, va a ver con muchísima claridad a pesar de las declaraciones de Ahmadinejad. La ONU va a empezar a amenazar y más tarde a sancionar. Este es el momento en el que Stuxnet aparece. Hay que entender que el escenario nuclear es algo completamente controlado, incluso entre potencias en conflicto. Cada gramo de uranio es analizado y supervisado por los organismos internacionales para evitar eso precisamente, que se hagan armas no controladas. Pero a pesar de la regulación, los controladores internacionales van a ver rápidamente que en la central de Natanz se está usando isótopo 236, que es el usado para crear armamento nuclear y no energía.
¿quién está detrás de esto? ¿Quién está detrás del primer ciberarma que llega a la destrucción física? Porque no perdamos noción de que más allá del sabotaje se trata de malware capaz de matar a gente a través de explosiones. A partir de aquí, sin reconocimiento oficial por parte de nadie, todo entra dentro del terreno de la conjetura. Conjetura que puede ser mejor o peor tirada, pero conjetura al fin y al cabo, y a pesar de lo que parece obvio y tras mucho explorar este tema, te puedo decir algo con mucha confianza: no creas a nadie. Nunca sabes si la persona que destapa un caso, especialmente si es anónima y que genera en los humanos un deseo de creer y confiar porque está destapando algo muy turbio, te puede estar contando la realidad como quiere y no necesariamente como ha sido o si es un mensaje de una central de inteligencia. Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Francia. First of all, we've shut off the pathways for Iran getting a nuclear weapon, which was priority number one. Because if Iran obtained a nuclear weapon, then they could cause all those same problems that you just listed with the protection of a nuclear bomb, and creates much greater strategic challenges for the United States, for Israel, for our Gulf allies, for our European allies. Lo cierto es que ha habido varias gargantas profundas, pero a pesar de haberse filtrado información, mucho sigue aún oculto porque esta debía haber sido una operación encubierta. Y ahora entra la teoría más especulativa, ya que nada puede ser probado, o al menos no ha sido probado todavía. Desde luego, todo apunta a estas alturas, sin necesidad de que lo tenga que decir ya, a una colaboración Estados Unidos e Israel. Estamos hablando de la CIA, de la NSA y de los militares estadounidenses y de la Mossad. Y la Unidad 8200, que es el grupo de élite de la inteligencia militar israelí. ¿Posible colaboración del Reino Unido? Posible. Tenemos que pensar que en el siglo XIX teníamos a la Armada y a la Marina. En el siglo XX aparece una nueva dimensión del estado de guerra, el ejército del aire. Pues en el siglo XXI hablamos de un nuevo ámbito, ciberdefensa y también ciberataque, que comienzan, sea quien sea el autor, con el atentado o acción de guerra a la central de Natanz. Atentado y acción de guerra, palabras que cuesta ver junto a Stuxnet cuando se habla de él. En Estados Unidos, el ámbito de ciberdefensa pasó de ser competencia militar a la CIA y de ahí a la NSA, de una manera un tanto encubierta. En el momento en el que se comprende que el ámbito cibernético no se limita a ciberdefensa, sino que puede ser ciberofensa o ataque, un ataque además muy dirigido y con un altísimo nivel de invisibilidad o, como dicen los ingleses, low signature, donde la atribución es tremendamente complicada, si no imposible, esto se va a convertir en una perita en dulce. El sueño húmedo de todos los nostálgicos de la Guerra Fría. De este modo se va a crear el US Cyber Command, una nueva institución, el 23 de junio de 2009. El timing cuadra. Cuando hemos dicho que CIA y NSA tienen un rol importante y que todos lo ven como la joya de la corona, pensemos que sus sedes comparten edificio, algo que no era para nada común y que el director de la CIA tiene un cargo en esta unidad, en concreto vicepresidencia. Cyber Command va a ser creado para complementar las carencias de las agencias mencionadas. Si la NSA no tiene autoridad legal para atacar, Cyber Command sí la tiene. La NSA se centra en monitoreo y prevención, desencriptado, lo que generalmente se conoce en el argot como inteligencia. Así que, con esta premisa sentada, la NSA se va a ir a Irak a subir el nivel y decantar la balanza con el despliegue del Surveillance State o Gran Hermano. Acceso a redes de todo tipo de comunicaciones y todo lo imaginable, porque es el primer paso. Si puedes monitorizar una red, puedes manipularla. Vienen en el mismo pack y lo único que se necesita es la voluntad de querer pasar de la vigilancia y la inteligencia al ataque, y eso es lo que aporta Cyber Command en ese momento. Aquí la línea se difumina y más en el terreno. En plena guerra de Irak, el país comienza a llenarse de online operators, que no son otra cosa sino hackers, que son los únicos permitidos para atacar. Forman parte del ROC, Remote Operations Center, que es parte de la NSA de manera oficial, pero ya hemos visto que las funciones se entremezclan. El hecho es que el ejército se llena de gente ajena al entorno militar. Stuxnet, que no deja de ser el nombre que le pusieron los que lo detectaron en base a palabras que se repetían en el código, Stab y XNet, no es el nombre oficial. Las gargantas profundas revelan que el supuesto nombre real es Olympic Games,
Aprobado el primer año de administración de Barack Obama para sabotear o, en caso peor, ralentizar el desarrollo de armamento nuclear iraní. Una gran rareza de Stuxnet, una más, que todavía no hemos contado, es que su código incluye fecha de expiración, en la cual dejaría de funcionar. Pregúntate, ¿para qué quieres un virus? ¿Por qué se puede incluir algo así en el código? Todo hace pensar en regulaciones y normativas internacionales que entran en vigor en determinada fecha y a partir de ese momento el virus tiene que morir. Otra rareza, aunque esta ya no lo es tanto. Normalmente un virus tiene un hilo al otro lado con el control para decir qué quieres hacer. Stuxnet no lo tiene, no se conecta a internet ni lo necesita, porque en principio está diseñado para estar en redes que están aisladas, no conectadas a nada, aunque luego lo que pasa es que todos sabemos que el aislamiento 100% es algo que no existe porque siempre hay una forma de conectarse, y a eso es a lo que se agarran los hackers. ¿Cómo se descarga un operario un fichero? ¿Cómo se accede a un sistema para actualizarlo? Siempre hay un acceso, aunque repetimos, ese no era el caso ni la perspectiva del diseño. Stuxnet opera por sí mismo para extenderse, hacer los checks y atacar. Lo que significa todo esto es que es autónomo y por tanto tampoco se puede paralizar. Una vez se libera, no hay vuelta atrás. Y aquí es donde tiene sentido hablar de fechas de caducidad también. En este punto, la teoría especulativa entra ya con más fuerza porque es poco lo que se puede confirmar. Lo que se cuenta es que a partir de 2010, el código, diseñado para penetrar en Natanz y permanecer escondido, llevando a cabo sus acciones de la manera más invisible posible, cambia y se hace mucho más agresivo. Se supone que es la versión 1.1, ya que las anteriores requerían cierto control humano. Esta nueva versión incluye la posibilidad de extenderse, propagarse e infectar dispositivos USB. Esta es la versión que puso Stuxnet en el disparadero. Como el virus guarda un log, que es un fichero con todas las máquinas que ha infectado para seguir expandiéndose, va dejando sin pretenderlo un registro de la ruta que ha seguido. Cuando se descubre el virus y se comienza a desandar el camino estudiando estos logs, se llega a los 5 primeros casos, todos en Irán, todos muy dirigidos, todos a empresas relacionadas con Natanz, que tenían algún trabajo en la central. Siguiendo la lógica, el objetivo es que estas empresas infectaran Natanz. El problema aparece cuando la versión agresiva del gusano hace que escape de Natanz y empiece a infectar ordenadores de todo el mundo. En este ejercicio de conjetura, basada en el testimonio de Gargantas Profundas, el caso es que lo que se dice es que la participación de la Mossad fue vital para colocar el virus en Natanz. De hecho, las fuentes van más lejos y aseguran que la versión agresiva del código es una alteración unilateral por parte de Israel sin consulta ni aprobación de Estados Unidos, y esta es la versión que supuestamente desata el caos. Sea como fuere, la realidad es que Stuxnet es un ataque en tiempos de paz, una declaración de guerra usando un nuevo tipo de armamento, y según dicen estas fuentes, tanto el vicepresidente, que seguramente os suene un tal Biden, y Obama se van a cabrear muchísimo porque supuestamente el virus no iba a salir de Natanz, los iraníes no se iban a enterar, y el objetivo, que era tener un gran impacto en el programa nuclear iraní para ralentizarlo o incluso destruirlo, no se logra. Lo único que Stuxnet hizo fue retrasarlo, hasta 2012-2013 aproximadamente, algo que se puede saber gracias a los informes de los inspectores de la International Atomic Energy. Según esos informes, se puede comprobar cómo a partir de ese momento lo que se consiguió fue espolear el programa nuclear con el despliegue de nuevas centrales. Sanciones económicas, asesinatos de científicos. Y al final, todo lo que se ha hecho es retrasarlo y casi impulsarlo con más fuerza. El tiro por la culata, porque el programa nuclear en Irán está más avanzado de lo que jamás ha estado nunca. Pero en ese momento, una vez extendido el virus, lo que había que preocuparse de hacer era proteger a Estados Unidos de su propio monstruo. Ahí es donde entra Homeland Security, como si faltara gente en esta fiesta. Después de su investigación, nadie confirmó que el origen estuviera en Estados Unidos. Se trata de una acción encubierta de la que se desconoce el autor. Porque Estados Unidos no solo no admite haber creado Stuxnet, es que jamás ha reconocido un acto de offensive hacking. Lo que sí sabemos, gracias a Snowden y sus Wikileaks en 2012, es que en estas fechas Obama aprueba una orden ejecutiva donde se especifican las condiciones para liberar un ciberarma, de una forma muy similar a cómo se gestionan las armas nucleares y que requieren, antes de hacer nada, de la aprobación del presidente. Esto es espionaje de alto nivel del siglo XXI. A medida que Stuxnet sale a la palestra, enciende el ventilador y la caca comienza a volar, la gente habla.
Obama va a castigar a todos estos militares que se están yendo de la lengua y que están provocando que Stuxnet llegue a manos de la prensa. All right. Dave Jackson. There are a couple of books out with some interesting details about national security issues. There are reports of terrorist kill lists that you supervise. There are reports of cyber attacks on the Iranian nuclear programs that you ordered. Two things. First of all, what's your reaction to this information getting out in public? And secondly, what's your reaction to lawmakers who accuse your team of leaking these details in order to promote your re-election bid? Well, first of all, I'm not going to comment on the details of what are supposed to be classified items. Second, as Commander-in-Chief, the issues that you've mentioned touch on our national security, touch on critical issues of war and peace, and they're classified for a reason, because they're sensitive, and because the people involved may, in some cases, be in danger if they're carrying out some of these missions. And when this information or reports, whether true or false, surface on the front page of newspapers, that makes the job of folks on the front lines tougher, and it makes my job tougher. Which is why, since I've been in office, my attitude has been zero tolerance for these kinds of leaks and speculation. Now, we have mechanisms in place where if we can root out folks who have leaked, they will suffer consequences. In some cases, it's criminal. These are criminal acts when they release information like this. And we will conduct thorough investigations as we have in the past. Pero lo que se castiga es el hecho del leak y no el fondo, porque nunca se presentaron cargos, seguramente por miedo a tener que explicar Stuxnet en el Congreso y que se empezase a tirar del hilo. Todo esto conduce a una discusión sobre lo que los americanos llaman policy, las políticas que rigen el ciberespacio, ya que Stuxnet ha legitimado que todas las naciones del mundo se crean capaces y con derecho de hacer lo mismo. Y el ciberespacio no está regulado en ningún modo, porque es muy complejo por su idiosincrasia. Si pensamos en el mundo nuclear, con lo que cuesta creerlo por la cantidad de países con bomba atómica, con las pruebas que se hacen, las amenazas constantes, está altamente regulado. Inspectores que van y vienen de un régimen a otro, incluso entre potencias enemigas. Pero en el ciberespacio esto es imposible. La norma en ciberespacio, reconocida por los propios agentes de la CIA, de la NSA, de Cyber Command y hasta por presidencia, es: haz lo que puedas siempre que no te pillen. El debate y la regulación de las ciberarmas es más necesario que nunca. Pasó igual con el tema nuclear y con el de las armas biológicas, y al final se acabó regulando. La cuestión es la voluntad y el tiempo. Lo que queda claro es que si no se comienza, nunca llegará. ¿Qué es lo que ha pasado con Stuxnet? ¿Cuál es el resultado? Pues que aparte de tener el programa nuclear en Irán más avanzado que nunca, ahora tiene uno de los mayores ciberejércitos en el mundo. Ese fue el efecto secundario. Provocó un ejercicio de patriotismo por el que los jóvenes querían alistarse para ser jaques del gobierno y putear, con perdón, a Estados Unidos. Bajaron el número de centrifugadoras, sí, pero al poco tiempo Irán envió un mensaje muy claro a través de 2 ataques de autoría no reconocida. El primero, Saudi Aramco, la compañía petrolífera más grande del mundo, que sufrió un ataque que borró el código de 30.000 equipos. Acto seguido, otro eslabón doloroso, los bancos. Bank of America, Wells Fargo y muchos otros sufrieron un ataque de denegación de servicio y de filtración de datos privados.
Obama, para no pringarse y con la dificultad que supone tratar estos temas en un entorno no regulado, dejó que fuera el sector privado el que lo resolviera. El mensaje de Irán era claro: nosotros también podemos joderos y además podemos hacerlo en vuestra propia casa. Stuxnet fue solo el comienzo y de hecho lo que se dice es que se ha destapado nada más que la punta del iceberg. Con muy poca información por la web y por tanto poco que aportar, solo vamos a dejar el nombre de Nitroceus, NZ, donde el gobierno de Estados Unidos, presuntamente, ha gastado cientos de billones de dólares. Es un megaproyecto con la mirilla puesta en Irán, pero que puede por supuesto virarse para atacar el sistema de comunicaciones y todas las infraestructuras críticas y desatar el caos en un caso de guerra. Pero sin querer entrar en la conspiranoia, si es cierto, será algo de lo que tristemente nos daremos cuenta como con Stuxnet, cuando ya haya sucedido, si no ha sucedido ya y no nos hemos enterado. La tensión con Israel sigue en su sitio y hoy en día, naciones-estado de todo el mundo contratan ejércitos de hackers para dedicarse a escanear la red en búsqueda de vulnerabilidades constantemente. ¿Quién puede garantizar que ahora mismo no exista un zero day y que tengas polizones en tu ordenador? Amigos, amigas, hasta aquí el episodio de hoy, donde os hemos querido contar la historia del primer ciberarma, sus repercusiones y cómo, casi 10 años después, el mundo ha cambiado mucho, pero el tablero de juego sigue prácticamente sin regulación, bajo esa premisa casi del Far West y la ley del más fuerte. Ya sabes, haz lo que puedas, haz lo que quieras, pero que no te pillen. Un abrazo. Esto es Territorio Stranger.